Delia Miranda y estudio en el Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc, Unidad Querixí, la carrera de Gestión Empresarial. En este video voy a hablar de las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia en estadística son usadas principalmente para poder colocar los datos que se recopilan en un estudio. Ayudan a exponer y analizar los datos de una forma estructurada y de manera que resulte fácil de poder ver los datos. Estas tablas presentan todas las variables posibles y la frecuencia que tiene cada una de estas variables, y no solo la frecuencia de cada dato, sino que también otros datos que derivan de la frecuencia. Para ver más a detalle este tema, vamos a ver el siguiente ejercicio que nos dice: se realizó una encuesta a 30 niños que pertenecen a la clase del taller de danza de una escuela. Se les preguntó acerca de las edades de cada uno. Las respuestas fueron las siguientes. Como podemos ver en este apartado, aquí están las edades de los niños. Para elaborar nuestra tabla, nos dice que tenemos que sacar los siguientes datos, que es el rango, que está representado con la letra R, la K, que es el número de casillas que va a llevar nuestra tabla, y la A, que es la amplitud. Muchas de las veces vamos a ver representada la A con la letra I. En este caso yo la voy a representar con la letra A. Nos dice que para sacar el rango vamos a tomar X máximo menos X mínimo, lo cual X significa igual a dato. Por lo tanto, si nos regresamos a los siguientes datos que arrojó nuestra encuesta, vemos que el dato máximo es 12 y el dato mínimo es 8. Por lo tanto, vamos a elaborar nuestra resta, que es 12 menos 8 es igual a 4. Entonces, nuestro rango viene siendo igual a 4. Enseguida vamos a sacar el número de casillas que va a tener nuestra tabla de frecuencias. Para eso vamos a utilizar la regla de Sturges, que viene siendo K igual a 1 más 3.322 logaritmo de n, que n es igual al número de datos. Y elaboramos nuestra operación. 1 más 3.322 logaritmo de 30 es 30 porque son 30 niños a los que entrevistamos, por lo tanto nos tiene que dar un total de 30 de datos, que nos da como resultado 5.9. Para no batallar al momento de realizar nuestra tabla de frecuencia, vamos a aproximarlo al siguiente número, que sería igual a 6. Pero hay una regla que nos dice que para sacar el número de casillas es importante siempre dejarlo en número impar. Y como vemos, entonces el número 6 no nos serviría porque es número par. Por lo tanto, nos vamos a regresar de nuevo al número 5, que vendría siendo el número de casillas que va a tener nuestra tabla de frecuencia. Para sacar la amplitud, lo que vamos a hacer es dividir el rango entre el número de casillas, que viene siendo 4 entre 5. Y nuestro resultado será 0.8. Y vamos a hacer lo mismo, lo vamos a redondear, vamos a aproximar al siguiente número, que vendría siendo 1. Por lo tanto, la amplitud que va a tener nuestra tabla de frecuencias va a ser el número 1. Una vez que tenemos los datos anteriores, ahora sí podemos elaborar nuestra tabla. Los datos que tiene una tabla de frecuencia es clase, tipo de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, porcentaje y la frecuencia acumulada, que se representa con una F mayúscula. Como vimos anteriormente, el número de casillas que va a tener nuestra tabla es igual a 5. Como podemos observar aquí, son 5 casillas, 1, 2, 3, 4 y 5 casillas. Para sacar la amplitud que va a tener nuestro intervalo en nuestra tabla de frecuencias, nos dice que es 1 la amplitud. Por lo tanto, nuestro intervalo va a tener una amplitud de 1, que entonces viene quedándonos 8 más 1 igual a 9, 9 más 1 igual a 10.
Si en este caso nuestra amplitud nos hubiera dado 2, entonces nuestro intervalo quedaría 8 más 2, entonces sería 8,10. En la siguiente casilla, 10 más 2 sería 12, entonces hubiera quedado 10,12 y así sucesivamente. Pero como en este caso nos dio una amplitud de 1, entonces va de 1 en 1 el intervalo que vamos a poner en la clase. También dentro de la clase podemos ver que tenemos en el intervalo un corchete y un paréntesis que nos quiere decir que es un intervalo semiabierto. Enseguida vamos a sacar lo que es el tipo de clase, que viene siendo la X. Para sacar el tipo de clase vamos a hacerlo de dos maneras diferentes, que puede ser 8 más 9 dividido entre 2. Dentro del intervalo tiene un nombre que es límite inferior y límite superior. Entonces lo que podemos hacer es sumar el límite inferior más el límite superior. En este caso el límite inferior sería 8, el límite superior sería 9 y si lo dividimos entre 2 nos da 8,5. En el siguiente, si sumamos el límite superior, que viene siendo 9, más el límite inferior más el límite superior, que viene siendo 10, entre 2, nos da como resultado 9,5. O bien, podemos hacerlo de la siguiente forma, que vamos viendo cuál es el número que está entre el 9, entre el 8 y el 9, que entonces vemos que es 8,5. Y el número que está en medio del 9 y el 10, pues es 9,5. En este caso, si hubiéramos tenido los siguientes números en nuestro intervalo, por ejemplo, que fuera 10 y 12, el número que está en medio, ¿cuál vendría siendo? Pues vendría siendo 11, que es la misma que si sumamos 10 más 12 entre 2, pues nos va a dar 11. En este caso, como tenemos una amplitud de 1, vamos agarrando el número que está intermedio. Por ejemplo, entre el 9 y el 10 es 9,5. Entre el 10 y el 11, ¿qué número hay intermedio? Pues vendría siendo el 10,5, que es lo mismo que si sumamos 10 más 11 entre 2, es lo que nos va a dar 10,5. En nuestra siguiente casilla, pues viene siendo 11,5. En la siguiente casilla, 12,5 y así sucesivamente. Una vez que tenemos nuestro tipo de clase, vamos a sacar lo que es la frecuencia absoluta. Para sacar la frecuencia absoluta nos vamos a guiar con los datos que nos dieron los niños. En esta casilla vamos a tomar nada más el número 8, los niños que tienen 8 años. El 9 no lo vamos a tomar. ¿Por qué? Porque lo vamos a tomar en la siguiente. Por eso aquí nos indica que es un intervalo abierto, porque el 9 nos va a aparecer en la siguiente casilla. De igual manera aquí el 10 no lo vamos a tomar, sino nada más el 9. El 10 lo vamos a tomar en la siguiente, porque ya acá en la siguiente casilla ya nos aparece el intervalo cerrado. Entonces vamos a tomar nada más los números que están en el intervalo cerrado. Los que están en la parte del intervalo abierto, pues nos van a seguir apareciendo en la siguiente casilla. Entonces aquí nada más tomamos lo que es el número 9 el número 8 y vemos cuántas veces se repite el número 8 en los datos que nos dieron. El número 8 aquí yo lo señalé con número blanco, pues para hacer más visibles los números. Vemos que el 8 se repite 1, 2, 3, 4 veces, por lo tanto la frecuencia es 4. Son 4 niños los que tienen 8 años. Enseguida, en la siguiente casilla vamos a tomar nomás el número 9, como habíamos mencionado anteriormente, y vemos que el número 9 aquí lo tengo con un color como verdecito y vemos cuántas veces se repite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Entonces la frecuencia viene siendo 6, que quiere decir que 6 niños tienen 9 años.
De igual forma, en la siguiente casilla tomamos el número 10, observamos cuántas veces se repite el 10, que está en color amarillo, se repite 6 veces. Por lo tanto, el número 10 se repite, 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, son 8 veces, es la frecuencia con la que se repite el número 10. Quiere decir que 8 niños tienen 10 años. Ahora, ¿cuántos niños tienen 11 años? ¿Cuál es la frecuencia que se repite? El 11, que está con color rosa, es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vienen siendo 5 niños tienen 11 años. El número 12, vemos cuántas veces se repite el número 12, que está con rojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces la frecuencia viene siendo 7. Enseguida nos vamos a la frecuencia relativa. Para sacar la frecuencia relativa, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí vamos a sumar los números que nos dieron en la frecuencia absoluta, que viene siendo 4 más 6, 10, más 8, 18, y 5, 23, y 7, 30. Por lo tanto, nos da un total de 30. ¿Por qué 30? Porque fueron 30 los niños a los que entrevistamos. Entonces, en frecuencia relativa vamos a dividir la frecuencia absoluta entre el número de datos, que es 4 entre 30, que nos viene dando 0.1. Para sacar el porcentaje, nomás multiplicamos 0.1 por 100, que nos viene dando 13.3. En la siguiente vamos a hacer lo mismo. Frecuencia absoluta entre el número de datos. 6 entre 30, que nos viene dando 0.2. Y lo multiplicamos por 6 para sacar nuestro porcentaje, nos da 20%. Y procedemos así con los siguientes datos. 8 entre 30 nos da 0.3. Lo multiplicamos por 100 y nos da 26.7, que es el porcentaje. En la siguiente casilla hacemos lo mismo. 5 entre 30, que nos da 0.2. Lo multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje, nos da 16.7. Y en la siguiente casilla hacemos lo mismo. Dividimos 7 entre 30, que nos da 0.2. Lo multiplicamos por 100, que nos da 23.3. Aquí nos tiene que dar en total 1. Y en la siguiente nos tiene que dar como total el 100 y el 100%. Ahora, para sacar la frecuencia acumulada, nos vamos a basar con la frecuencia absoluta, que la primera es 4, así lo dejamos 4. Para la siguiente vamos a sumarle el 4, lo que nos aparece en la siguiente casilla, que es 6. Entonces 4 más 6 es 10. A ese 10 le vamos a sumar la siguiente casilla, que viene siendo 8, que nos dio la frecuencia absoluta. Entonces nos viene quedando 18. A ese 18 le vamos a sumar el 5, que viene siendo 23. A ese 23 le vamos a sumar el siguiente número de la frecuencia absoluta, que es 7, que nos da un total de 30. Entonces nos tiene que quedar 30 igual que el número de datos que nos había dado anteriormente en la frecuencia absoluta. Cuando estos dos nos dé el mismo resultado, quiere decir que hasta ahí vamos bien en nuestra tabla de frecuencia. Enseguida vamos a elaborar nuestro histograma de acuerdo a los datos que obtuvimos. De este lado vamos a colocar el número de niños y de este lado vamos a colocar el número de edades. Nos decía que de 8 a 9 eran 4 los niños. Como lo vemos, aquí lo estamos representando de 8 a 9, 4. De 9 a 10 nos dice nuestra frecuencia que eran 6. Nuestro histograma, aquí lo estamos representando 6. De 9 a 10 son 6. De 10 a 11, nuestra tabla de frecuencia nos dice que es 8. Aquí lo estamos representando en nuestro histograma. De 10 a 11, 8, ya lo habíamos visto. De 11 a 12 nos dice que tiene una frecuencia de 5. Aquí lo estamos viendo en el histograma. De 12 a 13, nuestra tabla nos dice que tiene una frecuencia de 7. Y aquí lo estamos viendo representado.
Este es el histograma de este ejercicio.